Pues como veis en este nuevo vídeo por fin tenemos los nuevos habitantes de este acuario de 500 litros y no son otros que esta media docena, es decir 6 magníficos ejemplares de angelfish o pez escalar, en este caso de la variedad Nanay, como ahora os contaré. Por tanto, el objetivo de este vídeo es, aparte de contaros algunas cositas, sencillamente pues que sepáis las cosas mínimas a tener en cuenta o considerar si queremos disfrutar en nuestros acuarios de estos maravillosos peces. Lo primero por lo que yo empezaría, y aunque a muchos de vosotros no os guste escucharlo, pero es una gran realidad, es espacio. Son animales que al llegar aquí tienen ya estos de la talla M, unos 9-10 centímetros. Se pueden llegar a hacer de 18 a 20 centímetros. Por tanto, son animales que requieren de mucho espacio, además son muy territoriales y cuanto más espacios y refugio le demos, muchísimo mejor, porque ellos tienen que alcanzar su equilibrio dentro de su escala social y por tanto se recomienda mucho volumen. Evidentemente soy plenamente consciente que todo el mundo no tiene por qué tener un 500 litros reales como este acuario en casa, pero sí que mínimo recomendaría acuarios de 200 a 300 litros, puesto que estos peces se tienen que desarrollar, necesitan ese espacio y va a ser lo más adecuado. Y la siguiente cosa, pues clases o tipos de peces escalares que hay, y por eso mi elección ha sido el Nanay, porque de todo lo que he leído son de los que, entre comillas, se hacen un poquito más pequeños, alcanzando en etapa madura y adulta entre 18 y 20 centímetros, que ya no son pequeños, pero son más pequeños que otras variedades. Entre las variedades que podemos encontrar de escalares, os dejaré el links en la descripción del vídeo de Fishipedia para que tengáis de orientación. Pues tienes el típico Altum, tienes el escalar normal en este caso, que sería el Nanay o el Manakapuru. Dentro del Manakapuru también hay una variedad muy bonita, que es el Red, que tiene la parte dorsal un poquito rojiza. Y el que he leído que es un poquito más salvaje sería la variedad Leopoldi. Dentro de esto el Altum suele ser mucho mayor en la naturaleza, entonces por eso me he ido a la variedad Nanay, pero ya repito que en buenas condiciones pues se van a hacer unos ejemplares muy grandes y dignos de ver en este proyecto. Y por otro lado pues siempre podéis encontrar las típicas variedades, pues el escalar negro, el marmolado, el Red Devil, incluso uno que me ha llamado mucho la atención, que es el ejemplar Koi. Para mí, con respeto a todo el mundo, como siempre sabéis, son especies muy híbridas, y yo en este caso pues la elección del Nanay, o si hubiera sido un Manakapuru, es buscar especies más naturales para precisamente dar eso, naturalidad en el futuro a este montaje. Y con esta elección de peces pues ya veis un poquito hacia dónde creo que va a evolucionar en los próximos años este proyecto, puesto que son ejemplares que perfectamente pueden vivir 10 años. Dentro de todo esto, en mi búsqueda estos meses de especies o clases o tipos diferentes de escalares, encontré dos vertientes muy interesantes, sobre todo para compartir aquí a modo anecdótico el tema de los Altum. Los que he dicho se hacen más grandes porque también existe una variante que denominan Daltum. Curiosamente, no sé qué parte más es más verdad, cuál es más mentira. Por un lado, he encontrado que Daltum viene de mezcla de los escalares normales, en este caso, pues ya sea un Nanay o un Manakapuru, con los Altum, con lo que se pretende en cautiverio hacerlos un poquito más pequeños para disfrutar de esos Altum, repito, en tamaño un poco más reducido, cosa que no sé qué hay de verdad ni de mentira, pero imagino que esto sí habrá podido pasar a lo largo de los años. Y la otra historia que me leí en un post me pareció interesante, sencillamente no digo que sea verdad ni mentira, por eso la comento, que Daltum viene de un criador de Altum cuyo nombre o apellido empezaba por D, y de ahí de decir los Altum de esta persona. Es decir, como si mi amigo Dani o mi amigo Diego, de nombre o apellido, criase Altum, serían los Altum de Dani o de Diego, pues serían Daltum, por poner el ejemplo. Sencillamente, ya digo, no sé si es verdad, si es mentira, pero lo comparto porque en ese periodo de lectura me pareció bastante anecdótico.
Y también antes de pasar al siguiente punto, en esto de las clases de escalares, al final, como os he dicho, son Nanay, aunque al principio llegamos a pensar que eran Manakapuru, de ahí la importancia de tener una buena tienda de confianza, en este caso agradecer a Jorge de Peces Alcorcón, porque la diferencia básicamente entre el Nanay y el Manakapuru es que tengan o no tengan el punteado, y en este caso al tener ese punteado pues es Nanay. Y también decir que están estableciendo su dominancia nuevamente, lo que es, os insisto mucho en este vídeo en el tema del espacio y de refugio, porque en acuarios pequeños pueden llegar a ser muy agresivos en esta fase de desarrollo, por así decirlo, están un poco en la adolescencia, y aquellos que pues son un poco más dominantes, han sacado los puntos antes, tienen la aleta dorsal perfecta, aquellos que van un poquito más tardíos en su evolución o madurez, pues han sido picoteados, sino que ha sido entre ellos estableciendo esta escala de dominancia. Dicho todo esto, pues ahora vamos a ver compañeros o compatibilidades con estos ejemplares que no olvidemos, lo que hemos dicho, son cíclidos americanos, son dominantes y van a ser sin duda alguna el pez estrella de este montaje. Incluso en mi caso, teniendo los Acara, pues van a ser los estrella cuando se desarrollen completamente, seguramente este grupito de escalares Nanay. Compañeros ideales, pues como siempre peces que compartan parámetros, pero sobre todo por compatibilidad, pues de fondo, coridoras o loricádidos va a ser lo más acertado. Y para la parte de nado medio, lo ideal sería pues cardúmenes de tetras de cierto tamaño, es decir, borrachitos desarrollados, los tetra fantasma como yo tengo, etc, etc. Olvidaros de los neones, que son muy pequeños y van a ser seguramente presa fácil antes o después para ellos. Dentro de otras especies que comparten parámetros, pues como veis en mi acuario, tengo los barbos de Nisoni o zorros voladores, como muchos los conocen también, con esa franjita tan característica roja en la cara. Evidentemente no comparten ni siquiera continente en la naturaleza, pero sí que cumplen su función dentro del acuario y sí que son, pues por todo lo que he visto y leído, totalmente compatibles. Además, la inspiración me la traje de ese viaje a Lisboa que hicimos hace unos meses al Oceanográfico de Lisboa, a ese gran acuario de Takashimano, y me llamó la atención ver en un acuario tan grandísimo, evidentemente, Altun con zorros voladores. En este caso, además, como yo los tenía, tengo que darles el hogar. Y referente a los otros peces que me quedan, como son los barbocereza, pues son una población muy antigua que tiene ya 5 años, y aunque los he criado, como sabéis en el canal, crié 4 o 5 para demostraros cómo se puede hacer perfectamente en casa, pero es una población que ya está en la fase final, no tengo pensado repoblar, y por eso digo que conforme vayan madurando estos peces los próximos años, pues es a lo que va este acuario, como veis, que en 1 o 2 años pues seguramente me queden los escalares desarrollados, los acaras que son preciosos, las coridoras, el cardumen de esos tetra que he dicho de cierto volumen, como es el tetra fantasma, y pues algunos pececillos más. Por otra parte, parámetros pues ya claramente se van definiendo con lo que hemos dicho de compañeros o compatibilidades de peces, pues aguas ligeramente ácidas, no extremadamente, pero ligeramente ácidas, en lo que sabéis que el CO2 ayuda bastante. KH bajito, GH bajito. Tengo ahora mismo este acuario, lo he ido adaptando en los últimos meses antes de traerlos, pues en una medición de TDS sobre 130 a 150. Temperatura igualmente mínima la he ido subiendo de 23 a 25 grados antes de poner estos ejemplares en el acuario. Y la máxima, como bien sabéis, con el uso de ventiladores evito que supere los 27 en verano. Por tanto, temperatura ideal entre 25 y 27 grados. Y también les va a venir muy bien el uso de taninos o botánicos en el agua para crear un ambiente más natural y reducir en cierto modo un poco su agresividad, a la vez que creamos naturalidad en el acuario. Dicho todo esto, pues nos quedaría hablar de alimentación. Son peces muy voraces, por tanto, alimento de alto valor en proteína y nutritivo, y aunque pueden ser ciertamente omnívoros, en realidad son carnívoros, pero bueno, van a tolerar cierta dieta omnívora en el acuario por su salud y por su equilibrio.
Repito, evitemos poner peces que puedan entrar en su boca en el futuro, como esos neones que he dicho, que si no van a formar parte ineludible de su dieta para complementarla, y porque son así por naturaleza, como ya me pasó con los acaras, si recordáis, en el 300 litros. Pero dicho esto, alimentación de calidad, cuanto más mejor, en este sentido, cuanto más calidad me quiero referir. Y si podemos complementar de vez en cuando pues con algo de congelado, etc, etc, o vivo, pues mejor que mejor. Dicho todo esto, espero que os haya gustado la elección de peces, estos ejemplares que la verdad es que siempre me han llamado la atención, aunque siempre me han dado miedo tener peces de gran tamaño, me habréis oído muchas veces, pero bueno, al final el acuario lleva su evolución. Yo quiero que en los próximos años este acuario vaya a un amazónico que dé gusto verlo y disfrutarlo aquí en casa, con las visitas, con vosotros. Y ya sabéis, dejar vuestros comentarios, sugerencias, experiencias y opiniones personales. También tenemos la función miembros de canal, pero ya sabéis que aquí lo importante siempre ha sido, es y será aprender y mejorar en los diferentes aspectos del tema del acuario plantado, y hoy pues conociendo un poquito más lo mínimo que tenemos que saber para poder disfrutar adecuadamente de estos escalares tan bonitos. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego, amigos!